Hemos leído el texto de Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, y lo hemos leído por varias razones, evidentemente, y una de ellas es porque en ese texto aparece una palabra que considero que puede ser una palabra clave y una palabra que nos puede también ayudar a nosotros a nivel personal y a nivel comunitario, que tiene que ver con el concepto de la perseverancia. De la perseverancia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, podríamos decir, perseveraban en la comunión de los unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan y en las ofrendas. Y el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Bien, este texto, como bien sabéis, se encuentra en el libro de los Hechos y es el inicio de la primera comunidad, podríamos llamar así, de la primera iglesia jerosolomitana, la iglesia de Jerusalén, y diríamos que es los inicios, la semilla de lo que después sería la gran iglesia. Y por tanto es un momento especial y un momento importante en el desarrollo de la vida de los primeros cristianos. En esos inicios, pues lo que vemos es que este grupo de hermanos se caracterizaban precisamente por su perseverancia en todas las cosas que tenían que ver con la comunidad y con la iglesia. Podríamos decir que sin la perseverancia ninguna empresa puede tener éxito. Y cuando hablo de empresa no me refiero a una empresa secular, una empresa de lo que sea, de productos del tipo que sea, aunque también, sino el hecho de la Iglesia como el proyecto de Dios que Él está edificando a lo largo del tiempo y que necesita de la perseverancia de los santos, la perseverancia de los hijos de Dios. Ninguna empresa puede tener éxito, decíamos, si no hay perseverancia. Hemos dicho que no hace referencia necesariamente a una empresa secular, pero también, al igual que sin perseverancia, los jóvenes pues no van a poder acabar sus estudios, porque no aprobarán los exámenes. Sin perseverancia no podemos construir unas buenas relaciones, porque las buenas relaciones requieren de perseverar en el conocimiento del otro, en el pasar tiempo con el otro, en el conocernos más, en el tener cuidado del otro. La perseverancia nos ayuda a construir también buenas relaciones. La perseverancia nos ayuda a construir la iglesia, a edificar la iglesia, que el Señor edifica, pero que cuenta con nosotros como instrumentos para el desarrollo y la edificación de la misma. Por tanto, la perseverancia se hace necesaria. Los que hemos tenido el privilegio de comenzar una obra pionera, diríamos desde cero, con gente recién convertida de la calle que no conocía el mundo nuestro de las iglesias, que no traía mochilas del pasado, que no estaba afectada ni contaminada por situaciones históricas y que llega por primera vez. Hemos tenido el privilegio, y lo digo así en primera persona, hemos tenido el privilegio de poder experimentar cómo estas personas recién convertidas en un grupo nuevo, pues viven la experiencia de la fe de una forma, diríamos, virginal, de una forma nueva, por primera vez. Porque es un contexto también nuevo. No la gente que se convierte y viene a formar parte de una iglesia que ya tiene tiempo y tradición. No, sino ese grupo nuevo que nace por primera vez, donde las personas empiezan su vida cristiana y el grupo empieza a desarrollar su vida cristiana y es el primer amor, donde se experimenta la riqueza de la palabra, el querer saber más y conocer más de la palabra de Dios porque se desconoce por el grupo, por todos, donde se vive la experiencia de la oración de una forma nueva y diferente porque son personas que nunca habían orado a Dios, al menos de la forma que nosotros lo hacemos y por primera vez degustan lo que es el orar, el compartir, el estar juntos, donde por primera vez se hacen las comidas comunitarias, que ya a veces a nosotros nos cansan tanto, pero a esos grupos por primera vez experimentan lo que es la comunión de gente nueva, de gente que no conocen, donde se forjan relaciones nuevas y se vive eso con la alegría de lo nuevo, de lo novedoso.
y por tanto es como una especie de mundo feliz, un mundo feliz. ¿Por qué? Porque aún no ha habido tiempo para las diferencias, para las rivalidades, no ha habido tiempo para las luchas de poder, no ha habido tiempo para los celos, para las sospechas, no ha habido tiempo para los prejuicios. Es como el mundo feliz de Aldous Huxley. Todo es felicidad, pero solo hay que dar tiempo, solo hay que dar tiempo. Y enseguida comenzarán los problemas, las dificultades, las rivalidades, las mentiras, y así nos encontramos rápidamente con problemas en Jerusalén, en la misma iglesia, con aquel reparto de las comidas, donde se hace diferenciación entre unas viudas y otras, como bien sabemos, donde aparecen por primera vez las mentiras dentro de la iglesia, como es el problema de Ananías y Zafira, que mienten a Dios, al Espíritu Santo y a los hermanos, donde aparece por primera vez las rivalidades, donde aparecen cuestiones incluso profundas de calado, doctrinales, como es el tema de la circuncisión, y hay que resolverlo en aquel capítulo 15 del libro de los Hechos. El Apocalipsis nos lleva a una escena ya última y final en un sentido y nos muestra cómo las iglesias con el paso del tiempo van adquiriendo tics, van apartándose del primer amor. Recordáis aquella expresión, ¿verdad? Van apartándose del primer amor, van amando más lo suyo propio que lo del Señor, olvidan las primeras obras y por último olvidan la misión. Esta es una de las muchas virtudes de la palabra de Dios, que no miente, que nos muestra la realidad cruda como es, no nos engaña, no nos pone personajes idílicos como un David o como un Salomón, y Salomón al final de sus tiempos pues ya sabemos cómo acabó, o como un Gedeón, ese gran valiente de Dios y al final de sus tiempos consultando a lo que no debía. No miente, no engaña, nos muestra la realidad y la realidad del proceso de las propias comunidades que empiezan bien, ilusionadas y con ganas de hacer y de deshacer y construir, y después caen en el tedio, y después caen en la mentira, las rivalidades, en las luchas de poder. Pero ya lo veíamos también en el grupo de los discípulos de Jesús, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda, a ver quién manda aquí. El paso del tiempo pone las cosas, por desgracia, a veces en su sitio o no. En el pasaje de Hechos nos encontramos precisamente con ese grupo que nace por primera vez, ese grupo que está ilusionado, ese grupo que ha tenido la experiencia del Espíritu Santo, ese grupo que tiene ganas de vivir la vida cristiana, ese grupo que a pesar de la oposición es capaz de salir y de testificar y tener favor para con el pueblo, ese grupo que vive la experiencia de la fe de una forma primigenia, virginal. Todos por primera vez experimentan lo que es la presencia del Espíritu Santo en el alma. Todos experimentan por primera vez lo que es la comunión de los santos. Todos experimentan por primera vez el poder de la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Todos experimentan por primera vez lo que es sentarse juntos en una mesa a disfrutar de la comunión de los hermanos que se aman, que se estiman, que se quieren. Y eso lo viven como algo novedoso, algo que les hace felices, algo que les llena y les impulsa a seguir manteniendo viva la llama de la fe. La perseverancia tiene que ver con mantener, dice el diccionario de la Real Academia Española, tiene que ver con mantenerse constantes en la prosecución de lo comenzado, fijaros, en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o una opinión, durar permanentemente o por largo tiempo. Es que hay un final, es que hay un recorrido y la perseverancia nos ayuda a continuar a pesar de las dificultades y de los obstáculos. La perseverancia tiene que ver con una virtud personal que uno desarrolla a lo largo del tiempo y es que a pesar de los problemas, las dificultades, yo sigo adelante fiel al Señor. Vosotros decidid a quién sirváis, porque yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová, al Señor. Por tanto, es una cuestión de personal, de convicción, perseverar hasta el final. Perseverar hasta el final. Mirad, el momento histórico nuestro y social de nuestros días en nada nos ayuda a la perseverancia. Permanecer por largo tiempo. Ahora todo está programado para durar un tiempo. La llamada, esta palabra es un poco rara, obsolescencia, ¿verdad? La obsolescencia.
Y entonces te compras un frigorífico, te compras una lavadora, o te compras un ordenador o un smartphone, y ya prácticamente están programados para durarte 3, 5, 10, 15 años, y si ya no tienen, y si tienen vida de largo recorrido, pues no te preocupes, porque te sacarán un software que ya no te vale el ordenador y tienes que comprar uno nuevo si quieres utilizar ese software nuevo. Por tanto, todo tiene un tiempo de duración. Ahora todo está programado para durar un tiempo. Nos cansamos también nosotros de todo. Al final descubrimos que se nos ha educado o programado para consumir compulsivamente, para cansarnos de las cosas pronto, porque si tenía, vamos a poner una marca aquí, si tenía el iPhone 4, pues yo tengo un iPhone 4 que ahora con el iPhone 7 que tengo, digo, madre mía, esto era una anticualla, ¿no? Pero es que el que tiene el iPhone, no sé cuál están ahora, ¿el X es el X? A ver, los que sabéis, que yo os conozco, ¿el X es el X? El X, ¿verdad? Este ya es el último de lo último, el último modelo, ¿verdad? Y están los que el día que Apple saca el nuevo iPhone, y se pasan desde las 3 de la madrugada durmiendo en la tienda para comprarlo. Bueno, a eso se nos ha educado, se nos ha enseñado y se nos ha programado en un sentido a consumir compulsivamente. Por eso debemos de descubrir, creo, el valor de la perseverancia como la clave del trabajo bien hecho, de la excelencia, de la perseverancia en la convivencia y en la misión de la propia Iglesia. Pero la perseverancia también debe de ser a pesar de, y esto es un problema, porque cuando las cosas van bien y lo que se hace me gusta y todo es fenomenal, pues casi como que no pasa nada, ¿no? Ahí estamos y continuamos. Pero cuando comienzan las desilusiones, cuando comienzan las llamadas incomprensiones, cuando comienzan los errores, los propios o los ajenos, aunque normalmente son los ajenos, y los propios los perdonamos, cuando empiezan los celos, las crisis, entonces, ¿qué? Bueno, pues perseverar a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis, a pesar de lo negativo, tenemos que seguir perseverando. Porque es fácil perseverar en lo bueno, pero en lo dificultoso eso es más complicado, ¿verdad? Pero ninguna empresa tendrá éxito si no perseveramos hasta en las dificultades. ¿Cuántos negocios se han venido abajo? Pero ¿cuántos negocios han sobrevivido porque han perseverado aún en medio de la crisis y de la dificultad? Han tenido que reajustar, han tenido que hacer historias, pero han perseverado. Por tanto, la perseverancia es un valor fundamental, pero también, además de perseverar, nos apunta en una dirección muy concreta en cuanto a la perseverancia, que hizo que la primera comunidad de Jerusalén fuera diferente, de tal manera que sorprendía a las gentes, y de tal manera que algunos se sumaban a la iglesia por causa de lo que estaban viendo, y el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Por tanto, podríamos decir, y creo que con derecho, a la luz del texto, es que, perdonad, si acaso la expresión no sería lo más conveniente, pero como que la clave del éxito, la palabra éxito siempre es un poco no demasiado, digamos, espiritual, ¿no? La clave de que una iglesia vaya bien, la clave del éxito inicial de la comunidad de Jerusalén fue la perseverancia. La perseverancia. Se apuntan diferentes cuestiones en cuanto a la perseverancia. Nosotros podríamos decir la perseverancia en general, que tiene que ver, esta mañana se apuntaba en la escuela dominical, con la perseverancia personal, individual, y con la perseverancia de la comunidad como un todo. La suma de las partes hace el grueso de la iglesia. Pero bueno, puede que alguno se quede al margen porque no persevere, pero si el grueso persevera, entonces el barco llega a buen puerto. Lo importante y lo ideal sería que todos juntos perseverásemos para que la iglesia fuera edificada hasta la altura, la medida y la estatura de un varón perfecto, esto es Cristo Jesús. Ellos perseveraron en varias cuestiones. No vamos a entrar a detallar demasiado porque, en fin, se nos iría demasiado tiempo y creo que de alguna manera también el texto es bastante conocido por casi todos. Pero, en primer lugar, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque es esencial para la vida de la Iglesia. Y esto tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy hemos visto el boletín, y hay que hacer una paradiña en el boletín, ¿verdad? Bueno, nos hemos propuesto hacer diferentes boletines, aparte del, diríamos, el oficial de los domingos. El primero lo ha realizado la Escuela Dominical, para mostrarnos a toda la Iglesia qué es la Escuela Dominical y qué hace la Escuela Dominical infantil, ¿no? Y de adolescentes. Y nos han recordado, ¿no?, ese espacio educativo donde los niños se forman en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, también tenemos la Escuela de Adultos, la Escuela Dominical de Adultos. Tenemos las células donde estudiamos la palabra de Dios. Tenemos la predicación de la palabra, que también nos enseña acerca de la doctrina de los apóstoles, de la palabra de Dios. Y evidentemente luego diferentes herramientas que todos tenemos y podemos consultar y a las cuales podemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando una iglesia desconoce la palabra de Dios, entonces podrá ser todo menos iglesia. Podrá ser todo menos iglesia. Porque la iglesia se sostiene sobre la palabra de Dios. Y podríamos decir sobre la palabra encarnada, que es Cristo Jesús. Podrá ser un club de amigos, donde nos venimos y nos encontramos y luego salimos juntos, comemos, lo pasamos bien, y puede ser como un club, pero no es un club la iglesia. Puede ser la iglesia también como una especie de hospital, ¿no?, donde la gente que tiene problemas, dificultades, viene porque necesita de la iglesia para sanarse interiormente y curarse de sus heridas. Y luego se curan y se marchan. Pero la iglesia no es un hospital, o se quedan, pero la iglesia no es un hospital, aunque puede realizar también esa función a través del contacto, como de las relaciones, y está bien, a través de sanarnos, y está bien. Tampoco es un centro de rehabilitación. La iglesia es la iglesia de Jesucristo, cimentada sobre los apóstoles y los profetas, sobre la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que conocer la palabra de Dios. El amor se mantiene a través del conocimiento mutuo, de conocer al otro. Y para conocer al otro hay que pasar tiempo juntos. Y así podemos crecer como iglesia. La iglesia nos provee los espacios para el conocimiento de Dios. Pero la perseverancia no es solo una virtud de la iglesia, sino que tiene que ser una virtud de cada uno de nosotros, con el deseo ferviente de conocer más a nuestro Dios. Se nos dice también que la iglesia de Jerusalén perseveraba en la coinonía, unos con otros. La coinonía, la comunión de los unos con los otros, y cuando hablamos de comunión debemos entenderla como la comunión de los hermanos, la comunión de los santos, que nos reunimos en torno a la palabra de Dios, que es nuestro Señor. Y ellos tenían esos espacios también donde compartían, donde vivían juntos, donde tenían comunión los unos con los otros. Se nos dice que ellos, dice el versículo 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. Y luego más adelante se nos dice que, en el versículo 46, se nos dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por lo tanto, la comunión ellos la expresaban también, diríamos, a través de las comidas comunitarias. Bueno, en nuestra iglesia hemos tenido las comidas comunitarias y, como todo en la vida, y no pasa nada, pues tiene sus curvas, ¿no? Sus curvas. Y esto hay que entenderlo y aceptarlo, es como las familias, y no podemos rasgarnos las vestiduras, ¿verdad? Todo tiene ciclos, ¿verdad? Y hemos tenido comidas de iglesia donde éramos, bueno, no voy a decir más de los que estamos aquí, pero mucha gente, y luego otras que, bueno, vamos perdiendo, como los ciclistas, vamos perdiendo gente por el camino, por diferentes razones y causas, pero la experiencia comunitaria de vivir juntos, de comer juntos, hacemos las salidas también, ¿verdad?, para conocer sitios y tal, de estar juntos, de pasar tiempos juntos, es importante porque ahí se desarrollan las relaciones en el contacto personal con el otro. Pero no solamente es cuestión de la coinonía para la mesa, sino también la coinonía en el conocimiento del otro y de sus necesidades. Y por tanto es a través de la comunión que podemos conocer las necesidades de nuestro hermano, para mostrarle afecto, cariño y para mostrar también la solidaridad en sus necesidades. Dice que perseveraban en la Santa Cena, en la centralidad
La Santa Cena en el sentido de la centralidad de Jesús en la vida de la comunidad, porque cuando celebramos la Santa Cena y repartimos los símbolos, decimos que este pan y este vino es en memoria de Jesús, y por tanto Jesús se hace presente en su iglesia, y de esta manera lo que nos transmite es que Jesús debe de ser el eje de la vida de la iglesia. Jesús, el eje de la vida de la iglesia, porque siempre que nos reunimos hacemos memoria de Él. Y la Santa Cena nos trae y nos evoca la presencia de Jesús en medio de nosotros. Por tanto, la Santa Cena no debe de convertirse en ese sentido en un ritual, ni en algo mágico que al tomar y participar de ella, pues algo ocurre en nosotros, ni en una obligación o tradición. La Santa Cena siempre nos debe de remitir a la persona de Jesús. Jesús, el centro de mi vida, Jesús, el centro de su iglesia. Y por tanto, perseverar en estos elementos. Se nos dice también que perseveraban en la oración. Este viernes tuvimos el culto especial de oración dirigido por nuestros jóvenes. Perseverar en la oración. Y la perseverancia tiene un elemento también educativo. Quiere decir que educamos también a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la perseverancia en la oración. Siempre la oración es como el familiar más débil, es el menos recurrido en la vida de las iglesias, la oración, los cultos de oración. Bueno, esto es algo universal, no solamente nos pasa a nosotros, pero es importante que perseveremos en apoyar a nuestros jóvenes para mostrarles que la oración es importante y que deben de perseverar en ella porque nosotros también perseveramos en la oración. Y en este sentido, la perseverancia debe de ser un elemento esencial también en la vida de oración, porque en la oración nos unimos en lo más íntimo. Nos unimos en nuestras necesidades, nos unimos en nuestras debilidades, nos unimos en nuestras esperanzas, pero también nos unimos en nuestra solidaridad para con nuestro hermano cuando pasa por dificultad o por necesidad. Y la oración nos hace más sensibles, porque la oración toca nuestra alma, cuando no es una oración hecha desde el cerebro, que hay gente que sabe hacer oraciones desde el cerebro, ¿vale? Porque la oración también se aprende, como nos enseñó Jesús. Pero cuando la oración se hace desde el corazón, desde las emociones, interceder por Él, entonces la oración nos ayuda también como un elemento de cohesión de la vida de la Iglesia. Pero sobre todas las cosas, la oración nos vuelca sobre nuestro Dios. Nos lleva hasta el mismo trono de la gracia. Nos permite entrar en el corazón de Dios, en lo más íntimo de Dios, en el Sancta Sanctorum, porque Cristo, Jesús, nos ha abierto el camino hasta el trono de la gracia. Y ahora podemos llamar a Dios Padre, Abba, porque Jesús nos ha llevado hasta el mismo trono de la gracia. Por último, dice que perseveraban en la misión, porque dice que tenían favor, perseveraban en el bien hacer, en el cuidarse de los demás, en todo el pueblo, en el barrio, en las gentes que estaban a su alrededor, en el amor hacia los propios, pero también hacia los del Evangelio de Jesucristo, como vemos en el caso de Pedro, y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Por tanto, es en ese contexto de perseverar en la predicación del Evangelio y perseverar en el favor para con el pueblo que ellos estaban llevando a cabo la misión. Por tanto, la palabra iba acompañada de la obra, de la acción, del favor, y en ello perseveraban, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia de Jerusalén, una iglesia recién nacida, una iglesia que había degustado el don del Espíritu, recordad que vienen de Pentecostés, una iglesia que habían escuchado la palabra de Dios y que se habían convertido a la palabra de Dios. Un grupo de personas que habían venido a formar parte de ese núcleo inicial de los recién convertidos y que vive la experiencia de la fe de una forma única, nueva, entusiasta, que les conmueve y que les lleva a perseverar. Y es precisamente en su perseverancia que Dios
bendice a la Iglesia. Bendice a la Iglesia. La perseverancia no es algo abstracto, no es una idea, no es una quimera, sino que es un don de la comunidad que debe de pedir al Señor. La perseverancia es un compromiso personal de cada uno de nosotros delante de Dios en fidelidad a Él, al Señor y a su Cristo, el Señor de la Iglesia. La perseverancia es una decisión en libertad, por la cual cada uno de nosotros debe de optar. Os recuerdo aquella frase de Jesús: ¿queréis iros vosotros también? Nadie está obligado a estar en la Iglesia, nadie. Si estamos es porque queremos estar, porque deseamos estar. Nadie está obligado. Por tanto, es en el deseo de querer estar que perseveramos. Perseveramos porque queremos estar, porque amamos a la Iglesia, porque amamos al Señor de la Iglesia y queremos estar. Pedro contestó aquella pregunta: ¿queréis iros vosotros también? Y él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y creo que es ahí donde debemos de redescubrir a Jesús. Nosotros, los que llevamos tanto tiempo en el camino de la fe, y que tal vez nos hayamos dejado muchas cosas por el camino, o llevemos una gran mochila que nos pesa demasiado y no nos permite vivir la vida cristiana y disfrutar de ella como nuestro primer amor. Por tanto, redescubramos a Jesús. Creo que es algo importante, vital, esencial, redescubrir a Jesús. ¿Dónde iremos? ¿Dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, apostamos, y creo que debemos de apostar por la perseverancia en la fe, en el compromiso, en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio. Apostamos por la perseverancia en la Iglesia, porque es la amada de Cristo, por quien dio su vida. Y creo que esto también hay que redescubrirlo, porque a veces nos cansamos de la Iglesia, de nuestros hermanos, de cómo son o cómo dejan de ser, o de lo que hacen o de lo que no hacen, y redescubrir a la Iglesia como la amada de Cristo, por quien dio su vida por ella. Apostamos por la perseverancia desde la convicción y la alegría de la fe, a pesar de los desencuentros, de los errores, de los pecados propios y ajenos, a pesar del tedio incluso. Pero no apostamos por la perseverancia desde la resignación, de la pasividad, del conformismo, sino desde una actitud proactiva, desde una actitud creativa, innovadora y arriesgada desde la fe. O sea, no se nos ha pedido que repitamos más de lo mismo hasta que todos muramos ya de tedio y de aburrimiento. Se nos ha pedido que seamos valientes, como hemos cantado, que nos esforcemos, que seamos creativos. Ya no estamos sometidos a la ley que nos obliga al rito y al ritual. Estamos y vivimos en el tiempo del Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Y desde la libertad que tenemos en Cristo Jesús debemos de perseverar en construir y seguir edificando una iglesia que nos haga felices a todos, que nos haga bienaventurados a todos, que nos ayude a crecer como personas, a ser mejores personas, que nos ayude a crecer a todos juntos, hasta llegar a la imagen de un varón perfecto, Cristo Jesús. Y en eso hay que animarse. Anímate, Zorobabel. ¿Recordáis, verdad? Los de la escuela dominical. Y si no, te lo has perdido. Anímate, Josué. Anímate, todo el pueblo. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Esfuérzate y sé valiente. Hemos cantado esta mañana. Y con la trompeta ya ni te digo. Porque yo me pensaba que éramos Josué con los ejércitos y la trompeta tocando, la trompeta de Alex. Hay que esforzarse, hay que perseverar. Hermanos y hermanas, no caigamos en el tedio, en el aburrimiento o en la obligación de tener que venir y hacer más de lo mismo. Arriesguémonos a remangarnos, a construir juntos, a edificar juntos para la gloria de Dios, para la edificación de su iglesia.
porque no queremos oír. Yo no, y creo que todos nosotros tampoco. No quisiéramos tener que oír a nuestro Señor decirnos aquellas palabras que nos recuerda el Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Somos conscientes de lo que representa vivir en una comunidad de 146 años, ¿no? Somos conscientes de lo que representa vivir en una comunidad de 146 años de existencia. Somos conscientes de que no es fácil estar siempre animados, felices, como cantamos, contentos, satisfechos con lo que hacemos, somos y tenemos. Pero una cosa sabemos, y es que el Señor nos ha llamado por su gracia, sin merecer nada. Que es el Señor el que nos ha incorporado al cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, por el bautismo del Espíritu Santo. A los que habéis venido de Guinea, a los que habéis venido de Cuba, a los que han venido de Rusia, a los que han venido de Guatemala y Guatelpeor, a los que hemos venido de Madrid, que ya es lo peor de todo, a los que hemos venido también de Cataluña, que ya también lo peor de todo. O sea, el Señor, como decía Samuel en su oración, para que veas que estoy atento, como decía Samuel en su oración, el Señor nos ha traído de muchos lugares y de muchos sitios, y mira, nos ha juntado. Si no fuera porque el Señor me ha juntado contigo, probablemente tú no estarías conmigo. Vamos a hacerlo así, en esa dirección. ¿Vale? Seguramente tú no estarías conmigo. O a lo mejor yo tampoco contigo. Porque no tenemos nada en común. O porque tenemos muy poco en común. O porque pensamos diferente. Pero es el Señor el que nos ha unido y nos ha puesto juntos en este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por tanto, es el Señor... al Señor que debemos de dar lo mejor de cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo, a través de los dones que Él nos ha derramado a cada uno de nosotros. Que es el Señor el primero que nos sorprende, que nos anima, que nos alienta, que nos estimula a seguir adelante. ¡Animaros!, dice el Señor. ¡Anímate, Zorobabel! ¡Anímate, Josué! ¡Anímate, todo el pueblo! A mí me gustaría zarandear a más de uno. ¡Anímate! A lo mejor a mí también. ¡Anímate! Vamos a animarnos. Vamos a seguir adelante con la misión que el Señor nos ha puesto por delante. Perseveremos en el bien hacer y en las buenas obras. No de forma inconsciente, ¿eh? Ninguno aquí somos inconscientes. Ya somos mayores y tenemos canas. Nadie es inconsciente. Y sabemos que el Señor nos llama a reflexionar sobre nuestros caminos. Y lo haremos también. Pero debemos de perseverar en el bien hacer para la gloria de nuestro Dios, porque Él nos llama a animarnos, porque Él estará con nosotros. Dice el texto de Ageo que estamos leyendo, Él estará con nosotros, porque Él lo ha prometido. Todo eso es lo que nos debe de animar, hermanas y hermanos, a perseverar, a vivir por fe y a seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros en el ministerio que el Señor nos ha puesto. Dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para la edificación de su Iglesia y para la extensión del reino de Dios. Por tanto, perseveremos juntos en la edificación del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Dejadme hoy terminar con una oración. Os voy a pedir que nos pongamos en pie. Elías va subiendo ya al piano para cantar juntos la doxología. Oremos. Señor y Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta mañana porque tú nos llamas a perseverar juntos en la gracia a la cual tú nos has llamado y nos has invitado en Cristo Jesús. Y por eso, Señor, queremos hacerlo de forma excelente para ti. Señor, ayúdanos a cada uno de forma individual y personal a consagrar nuestras vidas a ti, a darte lo mejor de cada uno de nosotros a ti. Pero también, Señor, ayúdanos como Iglesia a perseverar en la edificación de la misma, a través de los diferentes dones que tú nos has dado. Que cada uno de nosotros, Señor, demos lo mejor que tenemos para ti, ya sea en la escuela dominical como profesor, ya sea en la alabanza, ya sea en la música, ya sea en el ministerio de la enseñanza, de la predicación, de la presidencia, del mantenimiento de tu Iglesia, ya sea en cualquier ministerio. Señor, que tú seas el que nos motives, que Jesús sea el amor de nuestra vida, Señor, al cual damos y queremos dar lo mejor.
Ayúdanos, Señor, a perseverar en la gracia, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, porque lo has prometido, y que vas a ser fiel a tus promesas y a tu palabra. Señor, queremos también ver a tu iglesia crecer aquí en Alicante. Queremos que tú, como entonces, Señor, añadas a tu iglesia los que han de ser salvos. Queremos, Señor, vivir también la experiencia de los nuevos creyentes, de los nuevos convertidos, de la alegría de la fe. Queremos ser partícipes, Señor, de todo ello. Por eso pedimos, Señor, que tú nos bendigas una vez más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.